Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes 6 de la tarde en directo, 1 hora y media por delante para hablar, para debatir y para reflexionar de asuntos de actualidad. Enseguida voy a saludar a los colaboradores, pero antes les quiero hacer una recomendación y es la siguiente. Si no conocen el plan Amistad, no duden en llamar al 1650 e informarse, porque es un plan que tiene ventajas para todos ustedes, tanto para los socios como para el nuevo socio. Si son ya clientes de esta casa, por tan solo presentarnos a un nuevo cliente que contrate nuestros servicios, se van a beneficiar de un descuento en su factura anual de 60 euros y además el nuevo amigo podrá elegir entre un amplio regalo de catálogos, un obsequio que de manera totalmente gratuita, sin compromiso y sin permanencia le ofrece esta casa PTV Tele, con todas las condiciones mejor detalladas en el teléfono gratuito 1650 o escaneando el código QR en este momento que tienen sobre su pantalla. Por lo tanto, no lo piensen y adhiéranse, acójanse al plan Amistad, porque todo son ventajas. Dicho esto, saludo ya, sin perder más tiempo, a nuestros colaboradores. En primer lugar, por cercanía, a Rosario Luque. Rosario, muy buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Buenas tardes, encantada de veros. José Enrique Lara, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Buenas tardes y como siempre un placer. Y un placer también es nuestro recibir en este plato de nuevo a Maribí Romero. Maribí, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por contar conmigo un mes más. Pues con ellos quiero comenzar a comentar la actualidad, que vamos a empezar hablando de temas locales, porque el pasado sábado pues fue el primer pleno de investidura en el Ayuntamiento. El Partido Popular con mayoría absoluta volvía de nuevo a nombrar la Corporación Municipal a Francisco de la Torre, ya por séptima legislatura consecutiva. Un nuevo gobierno, por cierto, que anunciaba el alcalde el viernes anterior, con un total de 8 áreas de gobierno, 24 áreas específicas, con la incorporación de independientes y bueno, pues por nombrar, Elisa Pérez de Siles seguirá como primera teniente alcalde y asumirá además la portavocía. Pocas sorpresas con respecto al reparto de concejales, porque los que tenían responsabilidad asignada pues se quedan prácticamente con la misma responsabilidad de Carlos Conde, Economía y Hacienda, Vivienda Paco Pomares, Teresa Porra, Playa, Fiestas y demás. En fin, ahora si queréis vamos desgranando algunos de los cargos, pero bueno, ¿cómo visteis o qué os pareció? Porque además con vosotros no he hablado el tema de los resultados electorales, porque desde las pasadas elecciones no habéis estado por aquí. Una valoración de esta nueva legislatura. ¿Quién quiere romper el hielo? Yo. Maribí, adelante. Bueno, yo creo que sí hay novedades en el equipo de gobierno de Paco de la Torre. Yo, como sabéis, he estado participando en él muchísimos años y me ha gustado que haya creado o que vaya a dedicar a un concejal nada más para el tema de vivienda. Eso quiere decir que para el alcalde, para el equipo de gobierno, para el Partido Popular, la vivienda es una prioridad. Y entonces ha dedicado a un concejal, en este caso a Francisco Pomares, como concejal de vivienda. Y también me ha gustado, lo voy a decir, que el nuevo responsable de Bienestar Social, que es un área a la que me une mucho, sea Paco Cantos, porque es un hombre cercano, es un hombre, como yo digo, todos los concejales lo tienen que ser y lo son, pero Paco es una persona especialmente cercana y sensible, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto también, pues, aunque ya se esperaba, pero darle la enhorabuena a todos, especialmente a Elisa Pérez de Siles, una mujer joven, con mucha proyección, que repite en el área misma que llevaba, que es un área complicada, el área de comercio y vía pública, y que también va a ser nuestra portavoz. Y bueno, respecto a los resultados electorales, pues, ¿qué voy a decir, no? En Málaga, el Partido Popular, pues, hemos recuperado ayuntamientos como el de Belén Málaga, como el de Benalmádena, con mayoría absoluta, que eso sí que no se esperaba, ninguna encuesta lo decía, ¿no? Estamos gobernando, esto sí que es algo para que salga a lo mejor los libros de historia de la provincia, ¿no? En Humilladero, que Humilladero, si no lo saben las personas que nos están viendo, era un municipio donde tradicionalmente gobernaba Izquierda Unida, el Partido Comunista, ¿no? Y estamos gobernando ahí. Entonces yo creo que, bueno, han sido unos resultados muy importantes. Yo lo quiero, bueno, me alegro por supuesto por todos mis compañeros, pero lo quiero personalizar
en una alcaldesa que también ha recibido mayoría absoluta y que en su último año de mandato ha estado gobernando y luchando contra el cáncer, que es Margarita del Cisno, y yo creo que los vecinos también han premiado ese esfuerzo que ella ha hecho y quería en ella pues personificar esa felicitación a todos mis compañeros, que bueno, que en este caso por el Partido Popular ha ganado las elecciones en la provincia de Málaga. 47 alcaldías tiene el Partido Popular, 40 mayorías absolutas de esas 47, 37 el Partido Socialista, 11 Izquierda Unida y 8 los grupos independientes. José Enrique. Bueno, pues ante nada, evidentemente felicitar al grupo del PP que ha revalidado en Málaga y en otras muchas localidades. Igualmente al partido Vox, que ha entrado también en diferentes ayuntamientos, y como ya se preveía, pues Ciudadanos desaparece, excepto en Cártama, que tiene 3 concejales. Es curioso lo de Cártama, es decir, por un lado se ven que todavía, afortunadamente, se votan a las personas, pero por otro lado se ha visto en estas elecciones que se ha votado a muchas siglas. Es decir, a las siglas más que al partido. No en Málaga Capital, que en Málaga Capital se vota a Paco de la Torre, pero sí en otras localidades, ¿no? Y en otros partidos pues se ha votado a las siglas, porque esos políticos no eran conocidos ni en el pueblo, ni se le esperaba en esos pueblos, ¿no? Ahí, fíjate, es un tema, curiosamente, a la Línea Grande, que era un bastión también del PP, se ha perdido. Y antes lo comentaba, no sé con quién, el tema de los pactos y tal, como un señor que ha estado primero en el PSOE, después de Ciudadanos, después ha estado vicepresidente de la Diputación, ahora se presenta por otro partido y apoya al PSOE. Es decir, eso es el cáncer de la política. Esas personas que no tienen, para mí es que no tienen principio. ¿Cómo pueden estar en 3 partidos diferentes, con 3 ideologías diferentes y siempre continuar? Siempre continuar. En este caso, vamos, todos sabemos quién es, que es Maldonado, ¿no? Sí. Después hay cosas extrañas, ¿no? Es decir, en Villanueva del Trabuco creo que gobierna el PSOE de 3 años y uno el PP para desbancar al grupo independiente de allí o al grupo local de allí. Evidentemente, reitero que hay que darle la felicitación al PP, también a Vox, y hemos visto que el PSOE pues va de cabeza a debacle, y ahora después lo veremos con el tema de las elecciones generales, ¿no? 30 mayorías absolutas, que no lo dije antes, tiene el Partido Socialista del total de 37 alcaldías. Rosario, adelante. Bueno, yo en primer lugar darle la enhorabuena a los ganadores y las ganadoras de estas elecciones municipales. En concreto estamos hablando, siempre nos centramos más en la Málaga Capital, darle la enhorabuena a Francisco de la Torre y en mi pueblo a José María García Urbano, que también ganó la elección, aunque sean de una ideología muy diferente a la mía. Yo al alcalde de mi pueblo le diría, porque en el lema principal de la campaña él apostaba por construir una universidad. Es una cosa que yo ya hablé cuando era concejala y bueno, le pido y le aconsejo que la universidad sea pública y no privada, como creo que es su intención, porque así aseguraría la igualdad de oportunidades de los jóvenes esteponeros. Yo vuelvo a recordar, soy además profe en un barrio obrero y me gustaría que mis niñas y mis niños tuvieran la misma igualdad de oportunidades, y por eso creo que hay que apostar por lo público en este sentido, ¿no? Yo realzaría también el papel de los compañeros de Con Andalucía que entran en el Ayuntamiento de Málaga, a Toni Morillas y a Nico, que el otro día escuché la intervención de Toni, estuvo muy bien. Yo a Toni es una mujer a la que admiro, tiene un papel feminista progresista muy importante, no solamente a nivel local o provincial, sino también a nivel nacional. Fue directora del Instituto Nacional de la Mujer y creo que hizo un propósito firme de apostar por ser la voz de aquellos y aquellas que tienen una intención en la capital de Málaga de apostar por políticas públicas, feministas, verdes, por la renaturalización del Guadalmedina, la apuesta por el carril bici, el transporte público. Y ella abogaba también dentro del feminismo por constituir una concejalía de igualdad específica, que creo que lo lleva un señor en el ayuntamiento, ¿no? Se lo va a llevar en el área, junto al área de bienestar social, con Francisco Cantos, y bueno, pues nosotros apostamos por alguien experto en la materia de igualdad y que sea un área específica, por nuestra apuesta en este sentido.
Y también además ella abogó por una política constructiva, ¿no? Firme y constructiva, y yo en eso creo fervientemente. Yo lo he dicho varias veces, yo fui concejala del Ayuntamiento de Estepona durante 4 años con mayoría absoluta del PP y fue una convivencia muy buena, muy agradable. Yo siempre les agradeceré a ellos que aceptaban muchas de mis mociones y conseguimos hacer entre todas y todos, dentro de una ideología diferente, proyectos en común por la ciudadanía. Eso es, además a la gente le gusta mucho, ¿no? Porque espera ver un referente sensato en las instituciones y creo que pueden llegar a acuerdos importantes y bueno, así lo espero. También, bueno, haciendo un balance de la provincia, recordar que nuestra propuesta ha tenido bastante éxito en los pueblos, sobre todo del interior de la provincia, ha obtenido 13 alcaldías, obtuvo la victoria en 12 municipios, 9 de ellos con mayoría absoluta, Monda, Casares, ¿no? Ardales, etcétera. Animar y darle la enhorabuena a esos compañeros que apuestan por esa política de izquierdas y progresistas dentro de que, bueno, la derecha gana más en la zona costera, animarlos y darle las gracias por su trabajo. Y nada, que lo dicho, lo que han dicho también los compañeros, ¿no? La política municipalista es una política de la gente. Toni Morillas también decía el otro día en el pleno de investidura que ella no solamente va a estar en las instituciones junto con Nico el compañero, sino que van a escuchar a los movimientos sociales, eso es muy importante, y creo que la representación de Con Andalucía en ese sentido, bueno, pues es muy importante, que no quita que otros partidos también lo hagan, pero bueno, darle todo el ánimo del mundo, felicitarles y bueno, estaremos pendientes, ¿no?, de esa política municipalista que tanto nos afecta a todas y a todos. Alameda, Al Margen, Ardales, Casares, Casabermeja, Carratraca, Istán, Monda, Sedella, Teba y Villanueva de Muchas Tara. gracias por nombrármelo. Esos son. Sí, Mariví, adelante, sí. Yo, la verdad, yo también me llevo muy bien con Toni Morillas, muy bien. De hecho, estuve con ella en el debate que tuvieron en Canal Sur. Estuve viendo el debate allí aquel día y le tengo mucho cariño porque ella ya fue concejala en la etapa en la que yo estaba llevando bienestar social y también, como ha apuntado Rosario, ¿por qué no? Teníamos, cuando estaba yo gobernando, también había mayoría absoluta, pero Toni Morillas proponía a veces cosas interesantes y ¿por qué no? Yo creo que gobernar es eso, acoger. Y con ella, pues la verdad es que me llevé bastante bien, creo que es una mujer sensata, no me gusta tanto el número 2, pero bueno, eso es... Pero sí quería aclarar, porque me chocó oírla pedir o decir que se creara un área de igualdad de oportunidades en el ayuntamiento. Y es que resulta que en el año 2000, cuando entra Francisco de la Torre a gobernar, es que se crea el área de igualdad y yo fui la primera concejala de igualdad de oportunidades de la mujer del Ayuntamiento de Málaga. Ese área no se ha eliminado, continúa. Lo único que pasa es que la misma persona, quizá ella se refiere a que una sola persona lleve un área específica, pero no lo explico así. Ella pedía que se creía el área. El área existe, de hecho, Puri Pineda, no sé si la recordáis, fue la primera directora de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga y yo la primera concejala de Igualdad. El área continúa como tal, lo que pasa es que una misma persona lleva varias concejalías. Quería aclararlo así porque me extrañó que Toni Morillas reclamara eso sabiendo que el área existía, pero bueno, igual ella quería pedir que fuera solamente una persona. De hecho, hubo una época, no recuerdo bien qué año, donde el concejal de Igualdad era el alcalde, lo llevaba a alcaldía, porque entendíamos que era una política así transversal en todas las áreas, ¿no? Pero el área de igualdad existe desde el año 2000 en el Ayuntamiento de Málaga y yo sé, porque lo he vivido con él, que para el alcalde es una prioridad las políticas de igualdad de oportunidades. Lo sé porque lo hemos trabajado juntos, ¿no? Si quieres te contesto, porque ella misma contestó a eso en Twitter para aclararlo y dice: proponemos una concejalía de feminismo con mando en plaza, competencias y presupuesto suficiente para impulsar unas políticas de igualdad efectivas y transversales. Dista mucho de un área diluida en otras con muchas otras responsabilidades y con escaso presupuesto. Es lo que dice la compañera, ¿no? Yo creo que ella se refiere a la creación de una concejalía específica, con una asignación presupuestaria específica y muy centrada, bueno, pues en todo lo que es la igualdad de género. Existe, Rosario, el área de igualdad. Vamos a estar los presupuestos. Pero eso, que ella y nosotras proponemos siempre la creación. De hecho, cuando yo iba en las municipales de candidata también lo proponíamos, ¿no? La creación de una concejalía específica de igualdad, ¿no? Un área específica con todas las atribuciones y todo el presupuesto que eso conlleva. ¿Algo más de la actualidad local o hablamos de las generales, que también os veo con ganas?
Bueno, pues conocemos ya con respecto a las generales a los cabezas de lista de los principales partidos. Elías Bendodo por el Partido Popular, Marinieves Ramírez pues lo hará por el Partido Socialista, Vox ha vuelto de nuevo a designar a Patricia Rueda y con respecto a Sumar, la alianza de izquierda será Toni Valero. Vamos a tratar enseguida el tema de las elecciones generales, pero antes una pequeña pausa y para publicidad y volvemos enseguida. Pues ya estamos de vuelta, había anunciado antes de la publicidad las elecciones generales y bueno, hay muchísimos titulares porque los líderes están comenzando ya a anunciar diferentes medidas y propuestas. Por ejemplo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues ha expresado, entre otras cosas, pues su temor, ¿no?, debido al pacto que por ejemplo, ha ocurrido en la Comunidad Valenciana entre Partido Popular y Vox, pues diciendo que lo peligroso sería que el Partido Popular asumiera las políticas y los pensamientos de Vox. Por resaltar algunos titulares, Yolanda Díaz, por ejemplo, ha expresado su voluntad de subir el IRPF a las grandes fortunas y a los que más ganan. Y con respecto a Núñez Feijóo, pues hablábamos ya, ¿no?, la semana pasada de algunas de las ideas, como por ejemplo eliminar ministerios o derogar algunas leyes puestas en marcha por el Gobierno. ¿Qué opinión os merece esta pre-campaña electoral? Que todavía no estamos en campaña, pero bueno, casi, porque hoy en día la campaña electoral ya dura más de 15 días, pero bueno. José Enrique, era tu turno. Bueno, yo creo que afortunadamente ya los españoles sabemos que este señor se marcha del gobierno, después de habernos llevado a la ruina que nos ha llevado en todos los sentidos. Tiene la desvergüenza de decir que el PP puede pactar con Vox o Vox puede pactar con el PP. Lo mismo me da el orden. Cuando él, antes de ser presidente, prometió, y ahí está la hemeroteca, que no pactaría con los etarras, que no pactaría con los separatistas, y es lo primero que ha incumplido. Y cuando se le pregunta, te dice que es que ha habido un giro de política, pero que él en determinados temas solamente se ha apoyado en los etarras. En la ley de vivienda, por ejemplo, en echar a la Guardia Civil de Navarra, en el sí, solo sí o... Solo sí es sí. Solo sí es sí. Es decir, este señor miente más que habla. Afortunadamente ya se va. Y se ha visto abocado a convocar las elecciones, porque si no iba a ser la desaparición del PSOE, que es lo que poco a poco ha ido haciendo este señor. ¿Por qué esa fecha del 1 de...? ¿Por qué esa fecha? Bueno, pues yo creo que es para aprovechar que los españoles están de vacaciones, estamos más relajados, el voto por correo no es fácil de realizar, y por otro tema, porque su ego, porque este señor va de ego en ego, no le permite no presidir la Unión Europea el 1 de julio, que después podemos hablar de ese tema cara a las elecciones, ¿no? Es decir, pero que ya hemos visto que ha sido una debacle total, tiene que llevar a elecciones porque si no el PSOE va a desaparecer y va a empezar de cero otra vez. Y después las listas, pues tú ya anticipado un poco, ¿no? Pero poco más, poco menos eran lo que se esperaba. A mí me he visto sorprendido en Vox con el número 2, Rubén Manso, que además era el creador del programa económico, que no va por ninguna provincia, y han nombrado a Carlos Hernández, que yo no sé quién es, pero el resto, pues prácticamente, tanto en el PP como en el PSOE ha habido nuevos todos también. Ciudadanos no se presenta, pues poco más, poco menos lo que esperábamos. Entonces, bueno, el tema, yo creo que las elecciones generales ya han empezado, ya estaban en pre-campaña, hoy se ha visto. Ahora, este señor que antes no quería atender a los medios de comunicación, encima hoy los ofende, diciendo que es que lo atacaban. Lo ha dicho en otro medio de comunicación. Entonces, yo es que creo que afortunadamente, aunque es muy mala fecha, cuanto antes, mejor. Rosario.
Bueno, a todos nos sorprendió, ¿no? Y a todas el adelanto electoral de Pedro Sánchez. Yo creo que eso, los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, viendo que el PSOE había perdido importantes plazas, bueno, pues se lanzaba este adelanto electoral que ha cogido a todas y a todos de sorpresa. Yo creo que lo peor de esta precipitación por parte del presidente del Gobierno es que la ciudadanía un poco pues se cansa, ¿no?, de ver estas improvisaciones, y creo que ha ido a salvar más al PSOE que por el interés general. Nosotras, por ejemplo, en torno a Yolanda Díaz, el ámbito progresista al que yo pertenezco, bueno, nos estamos organizando y la verdad que está saliendo bastante bien dentro que creo que es una de las estrategias que ha empleado el PSOE, ¿no? Es decir, aceleramos el proceso para que a la parte de la izquierda progresista que me puede arrancar votos, bueno, pues no le dé tiempo un poco a organizarse. Y yo creo que al contrario, que al final esto va a jugar a nuestro favor. El proyecto de Yolanda Díaz se está formando de una manera bastante seria, con incorporaciones muy importantes a la fila de Sumar. Yo sigo diciendo y apostando por la figura de esta mujer, que ha sido ministra de Trabajo en una época muy difícil en nuestro país, en la que España ha atravesado una guerra internacional, una crisis del COVID. Ha sido una ministra capaz de llegar a acuerdos para hacer ERTES en lugar de ERES, o poner de acuerdo a patronal y sindicatos, sacar leyes que protejan a las trabajadoras domésticas, que limiten la brecha salarial, que creen estabilidad laboral y que aumenten los contratos indefinidos. Es verdad que solamente contaba con un ministerio y que se estaba enfrentando a muchos poderes establecidos, y no es fácil, y aún así se han hecho importantes avances en nuestro país. Además, bueno, Sumar, ¿no?, ya es un partido, ya se ha constituido como partido, ya se ha organizado como tal, ya está anunciando estatutos, organización interna, etcétera. Las estadísticas por ahora son bastante buenas, la dan a veces como tercera o cuarta fuerza política, a veces delante de Vox, otras por detrás. Y bueno, valorar la lista de Málaga, en la que ya ha salido en prensa, ¿no?, va a encabezarla Toni Valero, un compañero docente cuya plaza está en San Pedro de Alcántara. Yo creo muchísimo en los profesionales que están en los ámbitos públicos y se lanzan a la política, que no es fácil, y eso define, ¿no?, el proyecto basado en esa defensa de lo social, de lo público, de la igualdad de oportunidades de todas y de todos. Mar González, número 2 en Málaga, es ecologista, es de Equo, y esa es la intención clara de dar un impulso verde, ¿no?, a la política de la provincia. Que, como yo he dicho antes también cuando analizábamos la política municipal, pues es una de nuestras prioridades. Y un poco más todavía se sabe de la lista, pero se seguirán conociendo datos. También valorar dentro de Andalucía, ¿no? Martina Valverde irá número 1 por las listas de Granada, y por Córdoba Enrique Santiago, que ha sido secretario de Estado y que es un importante baluarte en la lucha de los derechos políticos, económicos y sociales. También hoy mismo se ha anunciado la incorporación a las filas de Sumar de Nacho Álvarez, que es profesor universitario de Economía y que ya llevará el ámbito económico en la campaña, y bueno, gente suficientemente preparada, de ideología progresista, evidentemente, que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, pero a los que nos gusta, pues estamos muy contentos y orgullosos de este proyecto. Y en cuanto al resto de formaciones, pues decir, el compañero lo ha comentado antes, ¿no?, esa estrategia de PPEX, de aliarse con Vox en muchas capitales, en muchos gobiernos autonómicos. Nosotras, yo, que me gusta mucho el tema de estrategia política, sobre todo me centro mucho en el estudio de la estrategia política feminista y demás, yo no sé si eso le saldrá bien estratégicamente al PP o no, porque puede quitarle votos y irse a Vox de aquellas personas que son más de ideología en ese sentido, o aquellas personas que no están de acuerdo en diluir, por ejemplo, el concepto de víctima o de violencia de género machista, o el tema de que un torero, ¿no?, sea consejero de cultura en la Comunidad Valenciana. Igual eso, no sé si lo han valorado bien, esos pactos con el Vox, cómo le puede sentar de cara a las elecciones, y tampoco porque no está muy clara la estrategia, ¿no? En Barcelona, sin embargo, pues se apoya al PSOE, que finalmente se hace con la alcaldía, y esto de cara a las elecciones generales yo lo valoro también como un posible guiño a que quizás nos sorprende, ¿no?, y son capaces de llegar a algún tipo de pactos o encuentros PP y PSOE, ¿eh?
que puede ser. Yo esto es una valoración teórica de estrategia política que creo que es a lo que está abocando, ¿no?, el PP con el movimiento que está haciendo últimamente. Y lo que sí me voy a pronunciar en este sentido a las elecciones nacionales, que a mí no me ha gustado absolutamente nada, con respeto, por supuesto, a todo el mundo, es la incorporación en las listas de Valencia de Carlos Flores, que es un señor que fue condenado por violencia machista, y que un señor con trayectoria de violencia machista pueda llegar al Parlamento de España, a mí no me gusta absolutamente nada. Yo creo que, además, el secretario de Comunicación del PP decía, al hilo de la alianza, ¿no?, que habían tenido en esa comunidad con ese partido que pone este candidato al Congreso. Me consta que dentro de, además del PP, hay grandes luchadoras en el tema de ir en contra de la violencia. Yo tengo compañeras del PP y amigas que así lo son, y no creo que todo el mundo esté de acuerdo, es lo que yo decía antes, ¿no? ¿Cómo le va a sentar estratégicamente estas políticas a los resultados electorales y le puede afectar al Partido Popular? Y decía, ¿no?, el Borja Semper, ¿no?, el director de la campaña del PP, que bueno, que lo importante no es el nombre, sino hacer política. Lo importante sí es el nombre, ¿eh? Es muy importante identificar los tipos de violencia, igual que cuando hablamos de terrorismo yihadista, por ejemplo, hay que ponerle el nombre para identificarlo, para tratarlo, y creo que se tiene que escuchar a las feministas y creo que se tiene que escuchar a los expertos en el tema y no podemos retroceder atrás. Ana Orantes, hace muchos años, fue el caso detonante de que todos identificáramos ese tipo de violencia, que viésemos qué hay que hacer contra ella, que se pusieran leyes en ese sentido, y no puede colársenos una persona que ha tenido condena por malos tratos en el Parlamento de España. A mí eso, como feminista y como mujer, me crea mucha preocupación. Mariby, tu opinión, adelante. Bueno, yo pido desde aquí, porque no quiero entrar mucho en discusión, pues que vaya masivamente todo el mundo a votar en las elecciones generales el día 23. El presidente del Gobierno está claro que no nos dejó ni siquiera 24 horas, ¿no?, de margen. Convocó las elecciones porque se vio completamente desolado por los resultados. Vio también que ese proyecto que él ha montado, porque lo ha montado él en coordinación con Yolanda Díaz, de separar, o esa estrategia de separar a la izquierda, tampoco le había ido bien en las elecciones autonómicas y municipales, y por eso pues se monta después lo que se monta. Hacen como una especie de consulta en Podemos, pero sale Yolanda Díaz vetando a una compañera del Consejo de Ministros que, valiente feminista, una mujer que veta a otra, perdón. O sea, eso es con lo que hemos luchado las mujeres por estar en puestos de representatividad. Una mujer lo primero que hace es vetar a que una mujer pueda presentarse. La verdad es que eso me ha sorprendido muchísimo. Yo soy feminista, y del Partido Popular, y me ha sorprendido muchísimo. Ojo, que no soy yo fan de Irene Montero, pero me ha llamado poderosísimamente la atención que una mujer, Yolanda Díaz, vete a otra mujer. Eso ha sido una cosa que dice muy poco con hechos de lo que es el feminismo, porque a cualquiera de nosotras, lo he dicho siempre, nos enorgullece que las mujeres estemos, como vas a salir vetando a otra mujer. Eso por un lado. Por otro lado, pues yo creo que en los diferentes territorios se están llegando a acuerdos de manera independiente, porque os recuerdo que aquí en Andalucía, en la anterior legislatura, hicimos un pacto de investidura con Vox y no pasó nada, y el Instituto Andaluz de la Mujer siguió, y siguieron las políticas sociales, y después Juanma Moreno ha sacado mayoría absoluta, ¿no? Eso quiero recordarlo porque también en aquel momento yo recibí bastantes ataques de que por qué el partido Vox iba a permitir la investidura de Juanma Moreno. Vamos a ver, el partido Vox está ahí porque los ciudadanos lo votan. Ellos no han salido de... Y quiero decir hoy una cosa. Ha dicho la compañera antes, y yo estoy de acuerdo con ella, en que tampoco yo estoy de acuerdo con que un condenado por violencia de género esté representando a los ciudadanos. Obviamente, he sido concejala de Igualdad, de lucha contra la violencia. Pero me gustaría oír qué opina ella y la gente de su partido sobre Arnaldo Otegi, que participó en la planificación del asesinato de José María Martín Carpena, un concejal de la ciudad. Sí, me gustaría saber qué opinan.
y son terroristas, también han matado a personas. Con esto no le estoy quitando importancia al terrorismo de violencia machista, violencia doméstica, pero los otros son asesinos también. ¿Y qué pasa? Que apoyarse en ellos para gobernar es válido y apoyarse en una fuerza política, ojo, que se ha registrado, que ha sacado unos resultados electorales y que, hombre, que yo sepa, quitando este hombre que está condenado por violencia de género en Valencia, las personas de Vox no son asesinos, que yo sepa, son personas que defienden un proyecto político. Es que quiero explicarlo así porque aquí parece que se olvida que, por ejemplo, hoy Bildu ha sacado mejores resultados electorales en el País Vasco por el apoyo que le ha dado el Gobierno de España, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Y os recuerdo que Bildu es el partido político del que surge la banda terrorista. Ahí están. Y también quiero recordar que ya mismo es el aniversario, que aquí perdimos a un concejal que era compañero mío. Por cierto, a la gente joven que nos ve, recordarle que José María Martín Carpena fue una persona a la que mataron por defender unas ideas. Es que hay hoy gente joven en nuestra ciudad que creen que fue un jugador de baloncesto, porque se llama así. Sí, por eso yo le voy a proponer, cuando lo vea, al alcalde de la ciudad, si es posible, que allí en el propio palacio, a la entrada, se recuerde quién era José María Martín Carpena, porque fue un hombre al que le quitaron la vida por defender unas ideas, ¿no? Y eso hay que recordarlo, porque eso no hace tanto tiempo que ha pasado. Entonces, bueno, yo espero y deseo que mayoritariamente los españoles vayan a votar el día 23, que voten pues con el suficiente sentido común. Yo no voy a decir aquí qué es lo que se tiene o no que votar todavía, porque no estamos en campaña electoral, pero yo confío de verdad en que los españoles voten con sentido común y voten ya, por una vez, por sacar a España del agujero en el que estamos. Por cierto, nunca ha habido unas elecciones generales en el mes de julio y agosto en nuestro país. Ojo a este dato, ¿no? Y la abstención favorece al que gobierna. Lo quiero decir así, para que luego no vengan las lamentaciones. Ay, es que estaba en la playa, ay, es que me fui a no sé dónde. Ojo, otra aclaración. El voto por correo, tú puedes solicitarlo hoy. Bueno, cuando se pueda solicitar, que creo que es ya mismo, ¿no?, el plazo. Y el voto como tal, para que tú lo emitas, la dirección puedes poner donde tú estés, porque hay gente que pasa el verano en el Rincón de la Victoria, que pasa el verano en Nerja o en Fuengirola, inclusive gente de aquí de Málaga que tienen un apartamentito, lo puedes pedir a que te lo lleven allí y el señor de correo va y tú eliges tu voto y votas, ¿no? Quiero aclarar esto para facilitarle un poco a los ciudadanos el que participen. José Enrique pedía la palabra, pero si Sí. Rosario quiere contestar antes por alusión también, Pues le contesto después a los dos, porque a José Enrique le tendré que contestar. pues matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, José Enrique, yo adelante. veo que Rosario está en precampaña, ya está hablando en precampaña y no analizando los datos. Yo creo que, mira, el electorado es muy inteligente y no se deja engañar diciendo, no, que viene vos, que viene no sé quién, que viene el coco. No, mire, el electorado es muy inteligente y, como bien ha dicho Maribí, se pactó en la Junta de Andalucía y no ha pasado absolutamente nada. Ha habido discrepancias, ella y yo hemos tenido aquí discrepancias de por qué las elecciones y por qué no las elecciones, pero eso es el día a día político. Pero la posesión de la verdad siempre la tiene la izquierda. Tú has nombrado a Enrique Santiago, ¿no? Este es el Partido Comunista, ¿no? El partido de mayor genocidio en el mundo. Eso no es verdad. Bueno, a los datos nos remitimos, con Stalin, etcétera, etcétera, a ver si no es el que mayor número de muertos tiene. Y sigue ahí. Y a ese no se le ataca. O, como bien ha dicho Maribí, a los etarras asesinos, le doy la mano. Yo no le daré la mano jamás a un asesino. Jamás. Sea de violencia de género, sea político o sea lo que sea. Son iguales de sinvergüenzas y de asesinos. Y eso vosotros no lo reconocéis. Tenéis dos varas. Los etarras, pobrecitos, ya se están recuperando, ya no tal. No, mira, tan asesino es uno como otro.
Pues no te equivocabas, Rosario. Tienes que contestar a los dos. Rebatir. Bueno, voy a empezar por la compañera, por Mariví, ¿no? El tema de Irene Montero, ¿no? Es que en las negociaciones y en el llegar a acuerdos, pues hay compañeros que han seguido y hay compañeros que no. Dentro de que la estrategia y el partido de Yolanda Díaz, ¿no? Sumar, pues tiene unos planteamientos que difieren en muchos puntos, y eso lo sabemos mucho, lo que hemos trabajado a nivel interno de ciertas personas que han trabajado hasta ahora y que comparten otra dinámica y otros planteamientos diferentes. Aún así, ya Yolanda Díaz ha dicho que lo importante es hablar de los problemas de la gente y no centrarnos internamente en qué partido elige a un candidato o a una candidata, que eso pasa en todos los partidos, que hay gente con la que se cuenta, se sigue contando, y gente con la que no, independientemente de que sean mujeres y hombres. Si esa persona está más o menos dentro de los planteamientos, de las directrices que ese partido se plantea, un partido nuevo, se cuenta con esas personas, y si no, pues no. Pero vamos, hay que recordar que el propio Podemos en general ha apoyado, está dentro de las candidaturas, y Nacho Álvarez, que yo lo nombré antes, que va a ser el director de la campaña económica de Sumar, es un importantísimo dirigente de Podemos, es secretario de Estado, es decir, que estamos contando con ese grupo y dentro del partido, y yo creo que aquí hay gente mucho más crítica que yo con Irene Montero, mucho más crítica. Entonces, lo que no puede ser es, nos gusta Irene Montero cuando nos interesa y no cuando no nos interesa políticamente hablando, estratégicamente hablando, no. Y no tiene nada que ver con el feminismo, tiene que ver con contar con personas que entran dentro de los parámetros y las directrices del partido nuevo o no, ¿no? Y de las negociaciones internas que dentro de ningún partido son fáciles. Yo lo dije el mes pasado, lo vuelvo a decir. Mi más profunda, clara repulsa al terrorismo. Mi padre, guardia civil, era guardia civil, y lo dije, y el sufrimiento es terrible, y todos lloramos cuando asesinaron a Martín Carpena, a Becerril en Sevilla o a Miguel Ángel Blanco en el norte de España. Todas las personas de bien lamentaron esa muerte. No hay que comparar, cuando estamos hablando de violencia machista y de las mujeres, no hay que compararlos con otras víctimas, porque sin darnos cuenta estamos quitándole fuerza al argumento que trata de defender a las mujeres. Primero hablamos de una cosa, después a otra, pero sin darnos cuenta, a lo mejor cuando lo comparamos, si hay gente que está luchando en contra de esa violencia y defendiendo a las víctimas, si en ese momento sacamos otras víctimas, se desvirtúa el tema y le quitamos fuerza a la defensa de esas mujeres. Con respecto a los terroristas, pues lo mismo, yo no estoy de acuerdo tampoco, lo dijimos también el mes pasado, en que gente con delitos de sangre esté en lista, o delitos de lo que sea, en listas de Bildu o de cualquier otro partido. No estoy de acuerdo, pero afortunadamente el terrorismo terminó, y lo dijo el otro día además Rodríguez Zapatero, que yo lo adelanté el mes pasado, y en una entrevista lo dijo a él, dice, fui yo en mi época en la que se terminó con el terrorismo en España, y es verdad, nos guste o no, y fue con una política no tan en contra, digamos, visceralmente, sino con mucha razón, con mucha cabeza, con mucho corazón, defendiendo a las víctimas, por supuesto, y atacando el terrorismo, que también se puede. Es decir, yo no solamente defiendo el terrorismo, a las víctimas del terrorismo cuando pongo encima de la mesa la venganza, no, a lo mejor yo creo que el método para terminar con eso es un método democrático de negociaciones, es otro camino, y precisamente en España, nos guste o no, se llegó a una solución de este problema con este tema. Bildu, actualmente, los que están en el Congreso y tal, no están ligados actualmente al terrorismo. Afortunadamente el terrorismo terminó en España y yo, desde luego, me alegro. Pero, repito, mi más, si lo queréis decir o que lo diga más claro, lo vuelvo a decir, mi más profunda condena de verdad hacia eso. Y esto es una cosa ideológica a mi querido compañero José Enrique. Es que el otro día lo discutí además con un amigo mío. El comunismo es una tendencia ideológica que surgió a finales del siglo XIX, que defendía el derecho de los obreros, el derecho a la igualdad, a la comunidad, a la abolición de clases, etc. Es un movimiento teórico con el que se puede estar de acuerdo o no. Que yo, además, precisamente, yo no vengo del PC, yo soy de Más País, yo no soy comunista, te puede gustar más o menos, pero bueno, es una corriente ideológica que trataba de defender a los obreros, víctimas y campesinos de la enorme opresión del siglo XIX, de la revolución industrial y del sistema señorial que venía desde la Edad Media. Que después Stalin, sí, un dirigente
que deriva de eso hizo purga, pues por supuesto, y eso mi condena total también. Pero una cosa es el comunismo y otra cosa es el fascismo, que fue un movimiento que abogaba por la violencia, por el antisemitismo, por los genocidios, es decir, que es un movimiento violento que surge en el siglo XX y era muy diferente a las intenciones del comunismo, que nos puede gustar más o menos, pero que son ideologías que tienen un origen muy diferente. ¿Algo más o cambiamos de asunto? Se ha quedado en el siglo XX, pero en el XXI tenemos Venezuela, Corea, China, etcétera. Bueno, otro... yo he defendido a China o a Corea o a Venezuela. A mí me importa Venezuela, la calle Venezuela que hay. Es que te has dicho que se creó de esa forma, que creo que además Mar era un maltratador de mujeres. Si yo hago un análisis, lo que pasa es que me va a regañar David, pero si yo hago un análisis geopolítico de América, a lo mejor la historia no es siempre como nos la cuentan, porque si analizamos nada más la historia de Estados Unidos, yo, si tú ya quieres, no me meter, otro día le dedicamos un programa, pero vamos a avanzar con otro asunto, porque quiero hablar también de la huelga del personal de administración de justicia, porque lleva ya un tiempo en huelga, están saliendo a la calle, hacen cada semana concentraciones y han protagonizado también una caravana y bueno, pues reclaman al Ministerio de Justicia una subida salarial. Ellos representan al 93% del personal de Administración de Justicia y al 8% restante, que son jueces y fiscales, sí se les ha subido el salario. ¿Qué ocurre? Pues que ya está comenzando a afectar a la ciudadanía. Tengo por aquí el dato: 4.500 juicios se han suspendido desde que están en huelga y 15.000 demandas se han quedado ya sin incoar. En Málaga, estamos dando datos de la provincia de Málaga, sí. Ahora, además, con la convocatoria de elecciones, cuando todo está parado, si le sumamos encima el verano, pues se pueden multiplicar muchísimo los casos. Y le tocaba empezar a Rosario, que acabas de terminar. ¿Quieres ceder tu turno? Un poquillo de agua. Pues José Enrique, entonces, adelante. La huelga comenzó el 17 de mayo. Ellos están pidiendo una subida salarial, si no me equivoco, de 430 euros. Sí. Y tú has dado los datos en Málaga, pero es que afecta a 45.000 funcionarios, ya ha habido 400.000 juicios suspendidos y 480 demandas y querellas sin repartir. Sin repartir es decir, para el que no lo sepa, es que está encima de una mesa y todavía no se ha turnado. Asignado ni juzgado. Se le tiene que asignar un juzgado. Evidentemente es el último escalafón que quedaba de la huelga, pero los afectados son, como siempre, los contribuyentes. Yo creo que ellos están perdiendo la razón. Yo no valoro si están bien pagados o no están mal pagados, pero sí valoro el hecho de que están haciéndole un daño a la población infinito, que podían subsanarlo. Ellos podrían estar de huelga, pero avisar si se va a celebrar o no se va a celebrar. No hay derecho que se tenga que coger un avión para plantarse en Málaga para un juzgado y cuando llegue te dicen que no se va a celebrar. Un avión, o pedir un día libre en el trabajo, o preparar un juicio que después no se va a llevar a cabo. Por ahí creo que están perdiendo la razón. Y volvemos a lo de siempre, es decir, la ministra de Justicia no se quiere sentar con estos señores, lo ha dicho así, y este desgobierno, porque es que no es un gobierno, es un desgobierno, demuestra que es incapaz de gobernar y de sentarse en una mesa para buscar una solución que ya de por sí la justicia en España es lenta. No es lenta, es lo siguiente a lento para que ahora tengamos esa avalancha de juicios suspendidos, de pleitos o demandas todavía sin repartir, etcétera. Es decir, esto es un problema que después del verano vamos a ver cómo lo pueden solucionar. Mariby. Bueno, yo lo primero que creo es que ha habido aquí hay el origen de todo esto, de que ellos vayan a más, es que hay falta absoluta de voluntad política por parte del gobierno de sentarse con ellos a hablar. Se han dado datos de Málaga, pero yo quiero, hoy han salido los datos nacionales y son 10 millones de actuaciones procesales suspendidas, 10 millones. Es decir, ya de por sí todos tenemos en la cabeza que la justicia, pues imaginaros esto, ¿no? Entonces un cero
enorme a la ministra de Justicia. No entiendo cómo, teniendo delante unas elecciones, no hay nadie en el Gobierno, el propio presidente, que por cierto me ha llamado, lo escuché esta mañana en una entrevista, en un medio de comunicación, una entrevista de radio, y me ha llamado la atención cuando le han preguntado por la ley del sí es sí, que ha contestado que trató de persuadir a la ministra Montero para que la cambiara. Pero ese hombre, no, perdona, nunca tiene culpa de nada. Pero ese hombre, ¿qué es lo que preside? Porque un presidente de un gobierno, con algo tan grave como eso, que ha sido un clamor social, pues con esto pasa igual. Hombre, yo voy a decir una cosa, y voy a dar el dato para no errar. Sé que hay muchas personas que también que están en paro y que a lo mejor oyen esto y dicen, bueno, por lo menos esas personas tienen trabajo, ¿vale? Pero bueno, esos funcionarios están ahí porque han aprobado unas oposiciones, igualdad, mérito y capacidad, y la hora de guardia de jueces, fiscales y funcionarios brutas, hora bruta, es 1,79 euros en nuestro país. 1,79 euros, por favor. Quiero decir, es que vamos a ver, bueno, lo voy a decir, porque no lo voy a decir, es que cobran más las chicas o las personas que se dedican al servicio doméstico, la hora, 1,79 euros. Pero por favor, y tenemos que aguantar a un presidente del gobierno que se le llena la boca de hablar de derechos laborales, o a la vicepresidenta Díaz, ministra de Trabajo. ¿Qué tiene que decirle a estos trabajadores que cobran esta guardia? Entonces, yo los comprendo, la verdad. Lo que sí que no puedo entender qué estrategia política están siguiendo, porque no hay nadie que se siente con ellos, que diga en Madrid, venga, nos vamos a sentar con ellos y por lo menos vamos a iniciar una negociación, porque yo he vivido huelgas en el Ayuntamiento de Málaga, vivimos en todo el tiempo que yo estuve 3 huelgas de Limasa, duras, muy duras, pero también he estado en las reuniones de negociación que se convocaban desde el minuto 1, cuando se anunciaba la huelga. ¿Dónde está aquí la reacción del gobierno? ¿Qué gobierno es este? ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que este es fruto, un signo más del desgobierno que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Rosario, es tu turno. Sí, bueno, yo en esto coincido algo más con los compañeros en el sentido de, bueno, la importancia de la justicia en nuestro país, y que yo creo que desde hace bastante tiempo, no solamente los trabajadores de la justicia, sino la sociedad en general pide un incremento en la inversión en la justicia, en los términos administrativos, en el personal, etcétera, porque recordemos que la justicia es un poder fundamental en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, que es el tercer poder, ¿no?, el judicial, y que necesita las inversiones necesarias para que los trabajadores tengan las condiciones dignas. Nosotras apoyamos a los trabajadores de todos los ámbitos y además para que la ciudadanía tenga acceso a un bien tan importante dentro de el hecho de ejercer sus derechos dentro de una sociedad democrática, como yo decía. No entiendo la postura de la ministra socialista, de Pilar Llop, no llegar a acuerdos con estos trabajadores, y más cuando además no solamente estos trabajadores están haciendo un esfuerzo terrible en las condiciones laborales que señalaban los compañeros y demás, sino que además es una movilización apoyada por los principales sindicatos españoles, entre ellos Comisiones Obreras y UGT, ¿no? Recordemos además la vinculación ideológica de UGT con el socialismo en España. Por lo tanto, yo no entiendo la postura de una ministra que no se sienta a hablar con estos colectivos, que llega a un acuerdo por el bien de las condiciones laborales. Como decía además la compañera Mariví, son gente suficientemente preparada, cualificada, que además muchas veces echa más horas de la cuenta. Todos y todas sabemos la de tiempo que tarda, ¿no?, los trámites administrativos y los trabajos judiciales, que mucha gente hace que se desespera a la hora de acudir a un juzgado. Y entonces, bueno, pues están reclamando una cosa, yo creo que no solamente por ellos, sino también por la ciudadanía. Yo siempre defiendo que cuando se invierte y se cuida los sectores públicos, se está cuidando y sirviendo principalmente a la ciudadanía de un país. Y más, como yo decía antes, cuando este sector está vinculado a los poderes del Estado y a los servicios básicos del Estado. Entonces, una ministra socialista tiene que invertir en los sectores públicos, en el sector que más le afecta, hacer unos sectores públicos de calidad, y eso pasa inexorablemente por cuidar a los trabajadores del sector público. Yo abogo
por el entendimiento. Yo creo que lo más inteligente además para el Gobierno y para la ministra y para el presidente de la Nación sería sentarse con los trabajadores y llegar a un acuerdo y hacer las inversiones necesarias. Y además que yo creo que estos trabajadores están firmes, ¿no? Se han determinado en que van a hacer acciones contundentes, están incluso con encierros y huelgas muy serias, ¿no? de encierros de 4 días y demás. Entonces yo creo que es que inexorablemente, y más con el apoyo sindical, la ministra debe llegar a un acuerdo con esos trabajadores, repito, por el bien del colectivo, pero también por el bien de la ciudadanía. Y yo sigo reclamando eso, más inversión en justicia. Recuerdo las reformas de Gallardón en aquella época que encarecían el acceso cuando fue ministro, ¿no? El acceso de la ciudadanía a la justicia por el encarecimiento de los costes, y yo creo en una política contraria. Y el Gobierno socialista, el sector socialista en este caso, Pilar, debe de hacer esa inversión porque estamos hablando de un partido socialista. Entonces tienes que abogar también por las reformas oportunas para que el acceso a la justicia sea rápido y sea lo más económico posible, para que tengan un acceso en igualdad todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado, para asegurar esa igualdad judicial que tan básica es para la democracia, ¿no? No, yo es muy rápido. Creo que a la ministra de Justicia la han denunciado ante el Tribunal Supremo por negarse a sentarse. Y referente a lo que tú has dicho de UGT, yo discrepo contigo, fíjate. Si en el gobierno, en vez de estar el PSOE, estuviese el PP, estarían en la calle pidiendo la dimisión del presidente del gobierno. Exacto. Pero vamos, a boca llena, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y aquí UGT está sí, pero no. Sí, pero no. Como eso es, sí, pero no. Y ahí, David, este tema no está dentro del guión del programa, de los temas que nos han mandado, pero hay otra huelga, o sea, otra huelga que me preocupa mucho, que no tiene tanta repercusión, pero que me preocupa por los efectos. La huelga de los inspectores de trabajo. También están en huelga. Es el ministerio de Yolanda Díaz, la líder de Sumar, defensora de los trabajadores. Resulta que están en huelga. Imaginaros, están en huelga porque no se han cubierto las plazas de las jubilaciones en nuestro país. Imaginaros lo importante que es la inspección de trabajo para garantizar que la seguridad de los trabajadores en las empresas. Esta mañana también oía en la radio al representante de los inspectores de trabajo y yo digo, pero por favor, si es que este gobierno hace aguas por todos sitios, tampoco le dan una fecha de decir, oye, mira, que eso se puede hacer, vamos a sentarnos y a ver, en 5 años, yo no digo que sea, obviamente las dotaciones hay que hacerlas presupuestariamente, yo estoy en la administración y sé cómo va, pero un plan de 5, de 10 años, es decir, bueno, venga, vamos a incorporar a 150, 200 inspectores de trabajo que hacen falta más en nuestro país, que luego nos ponemos las manos en la cabeza cuando vemos los accidentes laborales, y es que la inspección de trabajo en nuestro país está bajo mínimos y ellos no hacen tanto ruido porque no son tantos. Pero a mí me preocupa mucho también la huelga de los inspectores de trabajo y la falta que hay de inspectores de trabajo. Sí, yo quería decir que precisamente bajo el gobierno y el mandato de Yolanda Díaz es precisamente cuando se ha apostado por aumentar las inspecciones de trabajo, controlar que se cumplan los derechos laborales de los trabajadores, y de hecho se ha puesto en práctica. Eso no quita que si se está haciendo una huelga, yo estoy convencida que con la capacidad de liderazgo y de llegar a acuerdos que tiene la ministra, pues no se quieren sentar con ellos todavía. Pues yo estoy convencida de que lo hará. Igual está muy liada la mujer. Y bueno, recordar además que es verdad, sí, el cuidado a los trabajadores, y precisamente Yolanda Díaz y su ministerio, ¿no?, lanzaban una campaña para que ahora en verano se cuide, para que no haya accidentes laborales como los que hubo el verano pasado, que ya lo comentamos aquí, sobre todo a partir de cierta hora, ¿no?, para que los trabajadores, y de hecho ya sobre eso se ha legislado, para que los trabajadores en verano no echen más horas de la cuenta, para que no se les obligue a trabajar en horas de extremo calor, para evitar esas muertes como el año pasado. El 15 de julio entra el tema de la albañilería en vigor, 15 de julio, cuando ya las temperaturas estamos ya, pero es que es más, yo te doy la razón, pero si no hay inspectores. Pero bueno, yo pregunto, bueno, sí, ponemos una denuncia y ahora resulta que hasta 1 año y medio o más, como decía hoy el representante, no van, 1 año y medio después, pero bueno, ¿y esa denuncia para qué sirve?
Bueno, pero es el Ministerio de Yolanda Díaz el que pone esto sobre la mesa y legisla sobre esto. Si es tan importante es que otros han gobernado antes y no lo han hecho. Si Yolanda Díaz, que tiene que enfrentarse a muchos caballos de batalla, lo está haciendo, pues los que van muy, muy tarde eran los otros que no solamente no lo han hecho, sino que no tenían ninguna intención de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues decir que eso, que gracias a eso, lamentar y que todos los trabajadores que se cuiden mucho en este verano, que está haciendo más calor que nunca debido al cambio climático y que esperemos que no tengamos que sufrir ninguna víctima ni en el campo de la construcción, ni en los trabajadores municipales que están en los jardines, etcétera, que se cuide mucho y que la legislación va en ese sentido, ¿no? Bueno, otro asunto importante, destacado, que quiero también hablar con vosotros, hace varias semanas que se presentó, me refiero al informe de Cáritas, pero bueno, los temas políticos no hemos tenido tiempo de tratarlo, pero es un tema sin duda importante y alertaba, Cáritas detectaba más vulnerabilidad en la sociedad malagueña por la inflación y por la vivienda. Presentaba la memoria de 2022 y decía que 1 de cada 3 atendidos no había necesitado antes ayuda, y es que el 81% de las personas que pidió ayuda durante el pasado año, durante el 2022, pues lo hacía para necesidades básicas como pueden ser la comida o pagar los servicios básicos. Ha aumentado este tipo de demanda en nuestra ciudad y bueno, las causas principales pues son, como decía, la inflación y los altos precios de la vivienda. Hablaba en concreto de Málaga, pero se extrapola al resto de la comunidad autónoma y del país. No sé qué pensáis de este informe, que desde luego debe hacernos pensar, porque fijaros, y lo repito, 1 de cada 3 atendidos son nuevos, son gente que antes no había necesitado la atención. Mariby. Bueno, pues yo creo que lo he dicho en algún otro programa aquí. Por supuesto, todo mi apoyo a esos informes que saca Cáritas, que lo hacen además con mucho rigor. Yo he trabajado mucho tiempo con Cáritas y sé cómo trabajan, pero yo invito desde aquí a que a cualquier malagueño, además no está muy lejos de esta zona, ¿no?, del Molinillo, vaya una mañana de martes o de jueves a la Asociación de Vecinos de Lagunillas. Lo digo porque lo conozco bastante bien, lo he dicho aquí en más de una ocasión, y ahí te das cuenta, cuando ves la cola, de que las personas que están ahí no son personas usuarios tradicionales, claro, de los servicios sociales. No. Y por eso el informe de Cáritas pone de manifiesto que, aunque escuchemos esas cifras tan grandilocuentes, no está afectando los precios, los no sé qué, hay más puestos de trabajo que nunca, como escuchaba el otro día decir a Yolanda Díaz o al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La realidad es que hay muchísimas familias, porque como han subido tanto los suministros, que cuando pagan el alquiler o la hipoteca, que por cierto la hipoteca también ha subido, y los alquileres, el agua, la luz, que también ha subido, pues resulta que te quedan para terminar el mes, lo digo así, 300 o 400 euros, y a lo mejor tienes dos bocas que alimentar. Pues ¿qué haces? Pues tienes que ir y tienes que recurrir a los bancos de alimentos, tienes que ir a tu parroquia a decir, oye, mira, es que no tengo, dame aceite, dame arroz, dame azúcar, pero oye, esos son más familias de los que nos imaginamos, ¿eh? Entonces, eso es fruto de la subida que ha habido, de todas estas subidas, insisto, que se podía haber evitado porque otros países europeos lo han evitado, Pedro Sánchez no. Por eso es tan importante, pero bueno, yo creo que la gente se ha dado cuenta ya de lo que ha pasado, ¿no? Y esas personas que están en esa situación, muchos de ellos, fíjate, pues pueden ser inclusive votantes de izquierda y están desencantados y desengañados. Por cierto, esta mañana he estado también con una familia en concreto que hace 2 años y medio pidieron el ingreso mínimo vital, tan anunciado. Oye, que yo lo apoyo, ¿eh? Y todavía no se lo han concedido. 2 años y medio. Pero eso qué tomadura de pelo es a una familia que no tiene para salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto demuestra que ha subido todo y que, por supuesto, los sueldos no han subido conforme a la subida que ha habido de precios. La gasolina, hablamos de la gasolina, hablamos de la luz, hablamos de los precios del súper, que antes una iba al supermercado con 40 euros y salía con 2 bolsas y media, y ahora sacas una, pero es que nada más que tiene una que ir a hacer la compra para darse cuenta de eso, ¿no? Y por eso las personas tienen que acudir, David, a Cáritas y a los bancos de alimentos. Invito desde aquí
a que vayáis un día a la Asociación de Lagunilla, que por cierto hacen una labor magnífica, y veáis el perfil. Ahí se ve el perfil de los malagueños que están yendo. Un saludo a Curro desde este y programa, otro que desde además aquí lo apreciamos mucho. José Enrique. Bueno, yo antes de nada, para el que no lo sepa, Cáritas es una institución católica, Sí. tan criticada por algunos, Sí. tan criticadas por algunos la institución católica. Esos mismos que la critican ni dan de comer ni dan cobijo, cosa que sí hace la Iglesia Católica a través de Cáritas. Tú has hablado de que 1 de cada 3, vamos a dar el número, 10.000 personas 10.000 no habían personas, ido. sí, 10.000 personas en un Sí. año, son muchas personas. Eso duele más el oírlo que 1 de cada 3. Y han sido 40.000 las que se han beneficiado. Y lo que más están pidiendo es parejas con niños. Es decir, que detrás de esas 40.000 personas existen familias. Y lo que están pidiendo son cubrir las necesidades básicas, es decir, comer. Y como bien ha dicho Mariví, cualquiera que no haya movido o haya ido a cualquier ONG de este tipo, verá que ya no es el prototipo que teníamos en mente del que no tenía y tal, no, que ahora son auténticas familias las que tienen ese problema. Si esta ONG que tanto dinero nos cuesta, que promueven el gobierno, desapareciesen y se usasen estos otros tipos de ONG, otro gallo nos cantaría. Es decir, Cáritas nada más que tiene 7.600 socios y donantes y ha manejado un presupuesto de 9,9 millones de euros. Impresionante lo que y hacen, estoy además, con seguro eso. que no se ha perdido ni un céntimo. No, José Enrique, es Ni que un además es céntimo. impresionante cómo lo gestionan. Parece que Y multiplican lo el único dinero. que tienen contratado son 191 personas, verdad, que es verdad. para los centros sociosanitarios que atienden Claro, fuera. centros de mayores, ¿qué van a hacer? tener Vamos. Sí. ¿Dónde está Todo lo el demás gobierno? voluntario. ¿Dónde está el gobierno? No, ellos no funcionan con el gobierno. ¿Dónde? No, me refiero. Sí. Tantas Está ONG claro, que se está crean, claro, está que claro. vamos a ayudar y se pierde el dinero. 1.300 voluntarios, una red de Es que voluntarios. Cáritas, lo más importante Claro. que tiene es que la gente que va no va a buscar un Sí, puesto de de manera trabajo, van a ayudar, van a ayudar. Desinteresadamente, Exacto. a repartir comida, a vestir, lo que haga falta. Estoy de acuerdo. Pues Rosario, te Estoy escuchamos. totalmente de acuerdo con los compañeros. ¿Ves? Por una vez. No, porque mi madre... pero mi tendrán madre- pero, ¿no? Mi madre está no en tiene una Cáritas. segunda parte. Está en Cáritas. Es que ves, si lo vives de cerca al final. Y yo soy atea, Sí, pero la mi empatía, madre bueno, es de pero Cáritas. No es cuestión de una organización, pero no es una cuestión de organización religión, es de que hace una de función. empatía. y yo- Impresionante. nosotros vivimos en el tercero, bueno, yo no vivo ya, yo estoy independiente, pero mis padres viven en el tercero, no en el cuarto, perdón, porque es un tercero, pero el de abajo es como si fuera... Y baja ella y sus amigas, que son muy religiosas y están en Cáritas durante muchísimos años, llevan y hacen una labor, gente que además cuida de su familia, que mujeres que sacan sus casas adelante, sus hijos, que trabajan además, y sacan horas para ayudar a todo el mundo. Llama gente incluso a sus casas que necesitan luz, que necesitan, y son personas que hacen una labor encomiable. Yo agradezco su trabajo y en eso coincido plenamente con los compañeros y las compañeras. Y bueno, en lo político coincido menos. Que bueno, yo hago el análisis desde la perspectiva progresista, ¿no? España ha sufrido, como Europa entera, unas crisis terribles. La última, además, afecta enormemente a los precios porque ha encarecido las fuentes de energía. Por eso nosotras apostamos por la transición energética sostenible, para no ser dependiente y que esto no pase. Pero bueno, la situación que tenemos actual es de dependencia, entonces se ha encarecido todo y la inflación ha subido. Esto ha pasado en toda Europa. Doy los datos del resto de países europeos. En España ha subido la inflación desde un 3,2, pero en Alemania es de un 6,1. En el Reino Unido, estoy hablando del mes de mayo, de un 8,7. En Francia de un 5,1. En Italia de un 7,6. En Portugal de un 4. En Estados Unidos un 4,1. En China de un 0. De eso es un dato anecdótico. Pero quiero decir que es terrible la guerra de Ucrania y las consecuencias económicas que estamos sufriendo. Y lo estamos sufriendo todas y todos, como también decían los compañeros. Y vemos que gente que hasta ahora no ha tenido problemas lo está teniendo.
¿A quién le ha tocado esta circunstancia? Bueno, pues al gobierno progresista que estaba en el poder, no le ha tocado a otro. ¿Se están intentando poner las soluciones? Pues han intentado poner las soluciones que se ha podido, ¿no? Se ha dado un bono, se dio un bono para el tema de los carburantes, para que nos costara menos la gasolina, se han subido el salario mínimo interprofesional, se creó el salario mínimo vital, que es verdad que hay que agilizar los trámites para que todas las personas lleguen a él, porque además hay mucha gente que lo necesita y que tiene, un poco hablamos de la brecha digital, y de cómo afecta sobre todo a personas mayores, ¿no? Personas que no tienen acceso ni conocimientos informáticos y debido al proceso y la vorágine de modernización, no solamente en este tema, sino en los bancos, etcétera, yo creo que bueno, eso tiene que agilizarse. Y es necesario, por eso Cáritas, el informe de Cáritas también aludía al tema de la vivienda, por eso más que nunca es necesario una ley de vivienda que debido al adelanto electoral del PSOE, la precipitación de Pedro Sánchez, pues no se va a poner en práctica finalmente. Hace falta recordar, ¿no? Parques de viviendas públicas, ayudas a la vivienda, control económico para que y echarle también hacer políticas para que no siempre pierdan los mismos y ganen siempre los bancos, hacer una política para proteger también a los inquilinos, el control de los pisos turísticos y de las zonas tensionadas, también eso se puede trabajar a nivel municipal, lo hemos comentado aquí muchísimas veces. Y bueno, pues hay que seguir trabajando en ese sentido. Yo creo que hay que hacer una política responsable, que hay que ser consciente del problema que tenemos y que tenemos que dar soluciones y no hacer problemática o confrontación con un tema muy serio que afecta al pan y al trabajo de mucha gente y que hay que proponer y hacer medidas, que es lo que se está intentando hacer en la medida de lo posible. También creo que nosotras defendíamos un tema muy importante, yo ya lo comenté aquí una vez, yo creo que la libertad existe y es evidentemente estamos en una democracia y es el estado ideal, pero recordemos que en el concepto de libertad la libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. Y yo esto siempre lo aplico a las leyes del mercado. El mercado es libre, muy bien, estamos en un sistema democrático, pero el mercado será libre hasta que ataca los derechos fundamentales de las personas. Y cuando se está atacando, el gobierno debe de ser valiente, en este caso la parte progresista nuestra se lo propuso a los socialistas que no ha hecho nada y tiene que intervenir definitivamente sobre el tema de los productos básicos, no solamente con el tema de los impuestos, que yo ya dije aquí que no iba a ser una política efectiva, tiene que establecer una cesta de productos básicos que estén blindados y que se les facilite y se le otorgue a las familias para que no haya problemas de acceso a la alimentación en España. Y en eso el Partido Socialista tiene que ser valiente y actuar y tomar medidas legislativas serias y firmes por el bien de la ciudadanía, ¿no? ¿Algo más queréis añadir o tratamos otro asunto? Me voy a saltar un poco el orden que os había mandado, me vais a permitir, porque quiero hablar de la Expo 2027, porque es un tema importante y bueno, ya es el próximo miércoles cuando sabremos si finalmente Málaga acogerá este acontecimiento. Un acontecimiento importante en el que compite con otros cuatro destinos, Bloomington en Estados Unidos, Phuket en Tailandia, en Serbia, Belgrado y San Carlos de Bariloche en Argentina. El miércoles se sabrá aproximadamente sobre las 2:15 de la tarde, cuando ya el jurado, los más de 170 miembros que tienen que votar, pues hayan emitido su veredicto. Por cierto, a partir de las 9 el Ayuntamiento ha organizado en calle Alcazabilla un acto público para que todos los malagueños, a través de un pantallón, lo podamos seguir. Es sin duda una oportunidad pues para el progreso de nuestra ciudad, que fíjense, más de 2.000 millones de euros de inversión. Parte de esa inversión se llevaría a cabo de todas formas, pero bueno, sería sin duda un revulsivo. ¿Cómo veis las posibilidades de nuestra ciudad? Ganas tenemos todos de que sea así, pero bueno, ¿cómo veis las posibilidades? Maribí, creo que empezábamos de nuevo. Bueno, pues yo espero y deseo que se lo lleve Málaga. ¿Qué voy a decir? Si es que soy malagueña de nacimiento, he estado en el gobierno de la ciudad, estoy muy vinculada a este proyecto que, bueno, pues ha sido, creo, muy bien defendido por nuestro alcalde, por Paco de la Torre, apoyado por todas las instituciones, ha buscado ese consenso también, porque Paco de la Torre es un hombre de consenso, y yo creo que esto es muy importante no solamente para Málaga, sino también para Andalucía y para España, ¿no? No solamente ya por lo que implica que sea aquí, en España, sino también, como tú bien has dicho, por las inversiones tan importantes que se van a llevar a cabo. Yo creo que sería, además, lo digo así porque es como lo siento,
un broche de oro para Paco de la Torre, ¿no? Que es un hombre que se está dejando la piel por nuestra ciudad desde el año... Bueno, él lleva desde el año 95 como concejal, pero desde el año 2000 como alcalde, y yo creo que sería para él como decir, bueno, esto lo he conseguido, lo he trabajado y lo he conseguido, como ha conseguido otras muchas cosas. Se propuso traer o que hubiera en Málaga una sede del Pompidou y la trajo, del Museo Ruso y la trajo. Hay un museo de Carmen Thyssen en Málaga y no en Sevilla, perdón, lo tengo que decir así. Y todo eso ha sido por el empeño que él siempre le ha puesto a todo, ¿no? Y yo creo que Paco de la Torre se merece también, bueno, los malagueños no lo merecemos, pero para él sería pues como un broche de oro a su gestión. Pero insisto, sería situar ya a Málaga. Yo creo que Málaga en muchos parámetros ya está por encima de Barcelona, en mi opinión. Creo, he leído también por ahí que en muchos parámetros está por encima, pero yo creo que esto ya nos situaría como verdaderamente, pues, después de Madrid y Valencia, pues la tercera gran ciudad de nuestro país, ¿no? José Enrique. Bueno, yo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que dice Mariví, ¿no? Cualquier malagueño desea que venga a Málaga, si no, no se entendería de otra forma, ¿no? Ha conseguido, como bien ha dicho, que todos los partidos políticos, todas las instituciones, pues todo a una, como se decía antes, ¿no? Todo a una fuente ovejuna, ¿no? A ver si tenemos esa suerte. Sería impresionante las inversiones y si se saben usar y se saben después darle ese traslado que una vez que termine la Expo hay que colocar, pues es que hay poco que decir, esperar al miércoles y ver si tenemos esa gran suerte, que espero que sí. Yo voy mañana al cautivo también, que yo soy muy devota. Le voy a poner una ayudita. No, yo voy mucho, pero mañana especialmente voy a pedir por esto. Esperemos que salga, porque sería darle un valor a Málaga incalculable, independientemente del partido que esté rigiendo en ese Bueno, momento. yo creo que eso supera los partidos. Supera. Y el que no lo ve así, volvemos a la mentalidad de mí conmigo. Rosario. Bueno, pues en este caso también coincido más con los compañeros, ¿no? Yo creo que todas las malagueñas y los malagueños... Sí, es que yo os pongo de acuerdo. Pues se alegrarán, ¿no?, de que un proyecto grande, de envergadura, ambicioso, bueno, pues esté en la ciudad de Málaga, que sea la agraciada, y yo creo que nosotros también, bueno, propondríamos eso, que dentro de que el lema, creo que no la era urbana hacia la sociedad sostenible, bueno, pues que se intente, ¿no?, dar ese impulso verde, transformador, sostenible a la ciudad en cuanto a la movilidad, intentar potenciar no solo las infraestructuras que se vayan a crear a nivel de una megaestructura y demás, sino potenciar y seguir trabajando la igualdad entre los barrios, intentar que esas inversiones repercutan en la creación de una Málaga con un trabajo más no tan estacional, sino más estable y demás, ¿no? Y crear, ¿no?, reconvertir toda esa inversión y toda esa ayuda y toda esa atención en, bueno, pues crear una Málaga igualitaria, verde, sostenible, tanto para las personas como para lo que es el entorno urbano y el entorno urbano, perdón, sostenible, ¿no? Y bueno, esperaremos al miércoles y ya nos enteraremos y valoraremos, ir conociendo también, ¿no?, poco a poco en qué se va plasmando ese proyecto, y estaremos atentos. Yo estoy segura, ¿no?, que los grupos que están en el ayuntamiento, como decíamos, ¿no?, también la oposición, pues valorará el proyecto, hará un estudio y hará propuestas o valoraciones, y estaremos atentos. Y bueno, pues suerte a todas las malagueñas y los malagueños que tienen ilusión con este proyecto. Pues el miércoles lo veremos. Otro asunto también nos da tiempo. ¿Quería añadir algo? No. Nos da tiempo también a tratar. El próximo 1 de julio comienza para España la presidencia de la Unión Europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer la pasada semana algunas de las líneas y los ejes estratégicos, que no los voy a desarrollar todos porque no tendríamos tiempo, pero bueno, dos de ellos, pues reindustrializar, por ejemplo, la Unión Europea, y va a proponer nuestro país una estrategia común pues para garantizar la seguridad económica y el liderazgo de la Unión Europea. No os voy a pedir que analicéis estos parámetros, si queréis por supuesto lo hacéis, pero bueno, una opinión rápida. ¿Qué esperáis de esta presidencia de la Unión Europea y cómo veis a Pedro Sánchez al frente de ella? José Enrique, empezamos. Pues yo espero que el día 1 esté en la calle, con lo cual que sea breve y corta. No puede ser, Es el el día 1 de 1 no julio, puede no ser en la puede calle, ser. no puede estar en la calle. El 1 de julio, Es verdad, Las elecciones es son verdad. del 23. es que mira cómo lo ha hecho. Es verdad, esto es el día 1 y Eso después es. tendrá Será el que 23. formar gobierno, con lo cual se podía 2 meses. Si no...
aunque ya tu presidente de partido ha dicho que él sí va a optar a ser presidente si gana las elecciones. Sí, la lista más votada. Sí, la lista más votada. Hombre, yo creo que este señor la neutralidad no la conoce, porque tendría que haber convocado con otra fecha anterior o tal. Y la neutralidad no la conoce, este es el desgobierno que tenemos, ¿no? Y después lo otro que ya clama al cielo. Yo no voy a valorar la presidencia española porque creo que todo lo que diga este señor va a ser rebatido rápidamente en cuanto entre el siguiente, que es que hay varios actos institucionales que se va a aprovechar para las elecciones. Es que es eso. Esa es uno de los motivos de las elecciones, que antes lo dije, vamos a hacerlo para que yo pueda venderme cara a Europa y cara a los medios de comunicación que bien lo estamos haciendo. Es que hay poco que decir. ¿Qué va a hacer? Valorarlo, porque si no va a continuar. Si es que tiene todas las papeletas, afortunadamente para los españoles, para salir por la puerta chica. Pero además va a salir por la puerta chica. Pues Rosario. Bueno, pues yo valoro positivamente, ¿no?, que nuestro país presida algo tan importante, y creo que lo que tiene que aprovechar el Gobierno de España, si sigue Pedro Sánchez y si no sigue tras las elecciones del 23 de julio, quien sea presidente o presidenta del Gobierno, pues aproveche esta importante oportunidad para no solamente impulsar una política europea conveniente para todas y todos los europeos, sino también para fortalecer, ¿no?, el papel de España en la política internacional. A mí el objetivo de Pedro Sánchez, que aboga por esa transición energética, me parece muy necesario, ¿no? Europa, tras la crisis de Ucrania y de Rusia, ¿no?, y viendo también el panorama energético, tiene que asumir ya una transformación energética en la que no solamente sea una transformación energética sostenible, sino también que nos permita ser autosuficientes. Y recordemos que nosotros, por ejemplo, desde nuestro grupo, hemos defendido siempre aprovechar la energía eólica y solar, las energías inagotables, ¿no?, y además teniendo en cuenta que España puede ser una pionera en estos sectores porque es rica en sol y en viento, pues aprovechar ese liderazgo para esa transformación energética sostenible, para apostar por estos sectores que nos hagan independientes, bueno, pues del suministro energético de países como Rusia o de países del norte de África, por ejemplo, que yo creo que muchas veces la política de Pedro Sánchez con Marruecos y demás ha ido, ¿no?, por ese sentido, y las crisis nos enseñan eso. Y además hay que fortalecer el papel de España a la hora de defender los derechos humanos en la política internacional europea, en defender también la estabilidad laboral dentro de los avances laborales dentro del continente, también abogar por una política de inmigración humanitaria. Yo creo que en los últimos días, ¿no?, hemos sufrido una gran tragedia humanitaria en las costas europeas, y creo que España debe de abogar por una política humanitaria también en este sentido. Y bueno, yo creo que las líneas generales deben de ser así: potenciar el nivel de España, potenciar también las administraciones europeas, que ya hemos visto que la unidad de Europa nos hace fuerte frente a otras economías y otros estados exteriores, y potenciar sobre todo eso, el desarrollo de Europa como un baluarte para la defensa económica, energética y humanitaria del continente y de nuestro papel continental en la geopolítica mundial, ¿no? ¿Añadimos algo, María? Sí. Hombre, yo creo claramente que la fecha que ha elegido Pedro Sánchez para las elecciones está en coordinación con esta presidencia, que él asume el día 1 de julio, que acaba el 31 de diciembre, y va a usar a la institución europea, lo digo así porque es lo que pienso, como escaparate electoral. Lo ha dicho antes el compañero. Él va a usar, porque va a tener mucho foco mediático encima, eso para hacer una campaña electoral y que le cueste menos dinero al Partido Socialista los actos. ¿Aprovechará para defender la fresa? Puede ser. A lo mejor aprovecha para defender la fresa. Lo que sí yo espero es que una de las misiones que tiene es coordinar a los Estados miembros ante cualquier crisis que pueda surgir. Espero que no haya ninguna crisis, porque él no sabe ni coordinar ni su propio Consejo de Ministros. Entonces no me quiero imaginar a un Pedro Sánchez al frente de una Unión Europea, por ejemplo, Dios quiera que no pase, como lo que pasó en Ucrania, ¿no?, que ahí sí que se abre una crisis. Yo no me quiero imaginar a ese hombre cada 10 minutos cambiando de opinión, lo que puede liar en Europa. Así que yo cruzo los dedos y del 1 al 23... espero que no suceda ninguna crisis y, hombre, me
como ciudadana me avergüenza que vaya a usar la institución europea, porque soy una europeísta convencida, para hacer su propia campaña electoral. ¿Algo más por vuestra parte? Bueno, yo solamente decir que creo que, repito, que la situación española ha sido muy complicada, que el Consejo de Ministros es complicado porque hay dos partidos. Es la primera vez en España que hay un gobierno de coalición, que no es fácil, pero dentro de la diferencia se han sacado muchas cosas adelante. Y bueno, recordar que también Madrid fue sede de la reunión de la OTAN hace unos meses, y yo, que no soy muy... bueno, el tema de la OTAN es discutible, no solamente desde mi punto de vista, sino desde integrantes de mi partido, pero creo recordar que fue un éxito para España, ¿no? Y fue precisamente bajo el gobierno actual que tenemos. Entonces, bueno, repito, lo importante es reforzar el papel de España a nivel internacional y reforzar también el papel de la Unión Europea, repito, frente a otras economías que son economías y políticas que son muchas veces, pues, un poco agresivas con los intereses, ¿no?, de todas y todos los europeos. Pues ya sí que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Maribí, José Enrique y Rosario, por este buen debate, y nos vemos... Un placer debatir con los compañeros y veros a vosotros también. Nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias también a todos ustedes por su compañía, por seguirnos en nuestra emisión en directo a través de nuestras redes sociales o en cualquiera de nuestras reposiciones. Les dejo con una recomendación. Si son amantes del cine, sepan que el canal Hollywood nos ofrece cada día, a partir de ahora, interesantes títulos para disfrutar del mejor cine en familia y de manera temática. Pueden verlo a través de nuestra aplicación gratuita Zappy para nuestros clientes o a través de nuestra extensa red de cable. Con esta recomendación nos despedimos. Muchas gracias por su atención y sigan disfrutando de nuestra programación en directo. Llega el momento que todos estabais esperando. Llega Campamento Hollywood. Un campamento de verano para los niños. ¡Excelente! En este campamento es donde aprendéis a utilizar vuestros poderes. ¡Qué maravilla de campamento! Este verano, de lunes a viernes, apúntate en Canal Hollywood.